de primaria también, ¿sí? Así es de que, pues no sé, aquí me decían que iba a haber docentes, me gustaría saber de qué nivel. ¿Hay alguien de preescolar? Ok, bien. ¿De primaria? Muy bien, súper. ¿De secundaria? Muy bien. ¿De vocacional, prepa, bachiller? ¿Y de superior? Técnicos. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues pues bienvenidos. Les repito, yo también estuve en primarias, estuve en secundarias y bueno, pues vamos a ver cómo nos va ahorita, ¿verdad? Bien. La plática es sobre estilos de aprendizaje y recursos didácticos, ¿sí? Yo creo que es muy importante, primero que nada, conocer cuáles son los estilos de aprendizaje para poder hablar de recursos didácticos, ¿sí? Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿sí? ¿Qué son los estilos de aprendizaje? ¿Sí? ¿Quién me puede dar un concepto específico o algo que ustedes recuerden de lo que es, qué son o qué entienden por estilos de aprendizaje? ¿Alguien me quiere comentar algo? ¿No? Bueno, vamos a dar dos definiciones, vamos a ir desde Wolf hasta Wikipedia, para que vean que realmente no se disparan mucho, ¿sí? Dice, formas características en las que el individuo se enfrenta al aprendizaje, al estudio, que generalmente incluyen procesamiento de información profundo o superficial. Es la manera como vamos nosotros a percibir justamente lo que vamos a ir conociendo, que vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Son las distintas maneras justamente en las que aprende un individuo. Es la manera en cómo vamos a aprender. Cada individuo aprende diferente, ¿sí? Pueden ser de maneras parecidas, pero siempre tenemos diferencias. Y bueno, vamos aprendiendo desde que nacemos o desde antes de que nacemos. Entonces, eso lo debemos de tener muy, muy claro. Todos tenemos diferentes maneras de aprender. Bien, dice, el estilo de aprendizaje de una persona es el poner las inteligencias a trabajar. Y aquí hay que ver, una cosa es la inteligencia y otra cosa es la manera en cómo vamos a aprender, ¿sí? Dice, es decir, los estilos de aprendizaje son las manifestaciones pragmáticas de las inteligencias funcionando en contextos naturales de aprendizaje. La teoría se trata de un modelo de sensación y conducta. Es decir, cada quien va a tener una manera de aprender de acuerdo al tipo de inteligencia que vaya manejando con mayor grado, ¿sí? Bien, volvemos a otro concepto de estilos de aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que de acuerdo a lo que vamos a estar conociendo o lo que vamos a percibir es lo que vamos a, obviamente, aprender. ¿Y cómo lo vamos a aprender? ¿Sí? Un alumno o un chico va a aprender diferente en un colegio, en una escuela, que en su casa. Inclusive que si va a un partido de fútbol o va a una clase de natación, obviamente va a aprender diferente, ¿sí? Va a aprender diferente, ¿por qué? Pues porque justamente está utilizando diferentes ambientes de aprendizaje y diferentes percepciones. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si voy muy rápido y quieren ir anotando, por favor, me dicen, ¿sí? La presentación se las van a... Ok, perfecto. Perfecto. Aquí hay lugares. Bien. Tenemos principalmente, bueno, el aspecto visual, el auditivo, el kinestésico, y bueno, dependiendo de eso, nuestros alumnos, nuestros chicos van a ir aprendiendo.
Nosotros como maestros debemos de estar muy al pendiente de cómo aprenden nuestros chicos. Les repito, no todos aprenden igual, definitivamente, ¿sí? Pero siempre debemos hacer nuestra planeación, nuestra planificación de clase con base a las características de nuestros jóvenes. Si el programa de estudios nos dice, tienen que hacer tal actividad y tal otra, bueno, eso es lo que dice el plan de estudios. Pero nosotros estamos trabajando directamente con nuestros chicos, con nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces, nosotros podemos llegar justamente al propósito o al objetivo que nos están en un momento dado pidiendo, haciendo diferentes tipos de actividades, pero siempre de acuerdo a la característica de nuestros alumnos. Eso sí se los voy a estar repitiendo en cada momento porque esa es la base para que nuestros jóvenes salgan adelante o nuestros niños salgan adelante, ¿sí? Bien. Estilos de aprendizaje. El visual, son los principales, ¿sí? El visual, el auditivo, el kinestésico. Sobre todo con los chiquitos es muy fácil ahí ir determinando y a la vez también difícil porque como que aprenden mucho de todo y entonces ahí hay que estar nosotros al pendiente de cuál es su manera más factible para aprender, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es el más común? El kinestésico. Ahorita les vamos a explicar. Alguien dice el visual, el auditivo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Yo sé que no es el tema, pero también debemos de ver que tenemos alumnos con capacidades diferentes, ¿sí? Entonces, ellos aprenden de una manera porque necesitan aprender de esa manera. No, a lo mejor no era lo que ellos quisieran, pero también necesitamos observar esa parte. Si tenemos alumnos con capacidades diferentes, pues obviamente tenemos que hacer una planeación y tenemos que buscar actividades que vayan de acuerdo a este chico, a las características que esté presentando. Ok. Bien, el visual. Aprenden observando, obviamente, ¿sí? Me decían por aquí que era uno de los más comunes, de los más que se presentan más en nuestros alumnos. Y bueno, ¿qué es lo que hace un alumno cuando está aprendiendo visualmente? ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que ellos presentan principalmente? Ellos se fijan mucho en el lenguaje corporal, ¿sí? Si uno está triste o si uno está enojado o si uno dice, ¿sabes que pone mucha atención en esto? O sea, ellos se fijan en esta parte, ¿sí? Si nosotros estamos dando clase y estamos o ayudándole a un joven, a un chico, y estamos sin ninguna expresión, el jovencito o el niño que es visual no le va a, dijéramos, no va a entender, ¿sí? No va a entender totalmente lo que se le está explicando. ¿Por qué? Porque para él es muy importante el lenguaje corporal. Expresiones faciales, igual, ¿sí? Si estamos tristes y si queremos que se fije más en eso, porque eso es básico, igual, ¿sí? Cuando tenemos alumnos con este tipo de aprendizaje, justamente necesitamos hacer mucha gesticulación y nosotros como maestros lo sabemos, ¿no? O sea, a veces llegamos con 1000 problemas al trabajo, a clase, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que estar ahí sonriendo y mira, y fíjate, y haz esto, y haz aquello. ¿Por qué? Porque sabemos que es una manera de poderle transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros chiquitos, lo que realmente nosotros deseamos, ¿sí? Bien. Diagramas. Igual, para los jóvenes ya de secundaria, inclusive en primaria, de secundaria, técnicos, muchos de ellos aprenden más con diagramas, ¿sí? Vemos que se la pasan ellos con los apuntes y los apuntes ahí los dejan. Entonces nosotros ahí sí debemos de darnos a la tarea de ver, bueno, ya están los apuntes, ya se los dicté, ¿sí? Pero no nada más con eso, ¿sí? Hay que hacerles un diagrama y explicarles
el funcionamiento a través de mapas conceptuales, de diagramas. Además, esto les agiliza la mente, ¿sí? Entonces, por eso les digo, es tan importante identificar cómo es que nuestros jóvenes aprenden, con qué se les facilita más a ellos aprender. Desgraciadamente, ahorita estamos en un momento en que los jóvenes o los chiquitos les cuesta más trabajo porque tienen muchas, dijéramos, cosas en que entretenerse o en que desviar su atención, como es el celular, como es la tablet, como es la computadora, como es, no sé, una serie de cosas, ¿sí? Pero sí es importante que nosotros estemos al pendiente de esto. Textos ilustrados, igual, ¿sí? Sobre todo con los chiquitos de preescolar, muchas ilustraciones con los de primaria, y entonces ahí los vamos encauzando ya para cuando ellos lleguen a niveles más altos, pues tengan la posibilidad de ellos de ir mejorando esa situación. Anotaciones detalladas, les digo, en los diagramas, en los mapas conceptuales, en todo esto, les vamos detallando, les vamos poniendo lo más importante, y es entonces en donde ellos, en un momento dado, van determinando y van aprendiendo lo que nosotros realmente queremos que aprendan. ¿Sí? Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿No? El auditivo. Aprenden escuchando. Son los chicos que aparentemente están haciendo otra cosa, están jugando o están con el lápiz por acá, con la pluma, inclusive hasta haciendo dibujitos, y luego como maestros nos enojamos. Óyeme, no me estás poniendo atención, estás dibujando, estás haciendo otra cosa, pero están escuchando, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de chico que hay que ver. Bueno, hay que ver realmente que sea así, ¿verdad? Porque igual y nos encontramos a un jovencito que por ahí está papaloteando y está jugando y haciendo demás, y realmente ni está escuchando ni está poniendo atención, ¿sí? Entonces, aquí sí debemos nosotros de tener mucho cuidado. Pronunciación, tono de voz, rapidez, ¿sí? Hacer énfasis nosotros cuando estamos dando la plática, la clase, hacer énfasis en lo más importante, tratar de mantener un buen ambiente, mantener la voz, la entonación, ver cuando en un momento dado sacar por ahí algún comentario chistoso para que ellos también estén atentos. O sea, todo esto es parte de nuestra práctica docente. Discusiones, las discusiones en clase. Eso, aparentemente, hay jóvenes que nada más están viendo y que no les gustan las discusiones o que no quieren entrar a entablar una discusión, pero hay jóvenes o hay chicos que aprenden más en este tipo de discusiones. Mesas redondas, por ejemplo, ¿sí? En las mesas redondas, cuando hacemos equipos para debatir, en los debates, ellos aprenden más. ¿Por qué? Porque ellos están dando a conocer su punto de vista. Y cuando nosotros pedimos en alguna actividad algún debate, ¿sí? Es porque los chicos ya investigaron, es porque los chicos ya conocieron el tema. Entonces, ellos están dando a conocer lo que ellos ya aprendieron, lo que ellos están conociendo y lo que les está haciendo más interesante. Pero el otro grupo también los va a debatir. Y entonces ahí es cuando los chicos empiezan a tener mayor interés en algún tema o en alguna circunstancia, en alguna situación, y empiezan ellos ya a preguntar, a investigar, a tratar de conocer más sobre esto. Y entonces ellos empiezan a mejorar esta parte. Es muy bueno esto porque es una manera en cómo los jóvenes también los podemos nosotros motivar para que investiguen, ¿sí? Ahorita ya en los trabajos ya es dijéramos, ya es muy común que el chico se vaya a la computadora, ni siquiera lea el concepto, menos lo entienda, y lo pegue y lo entregue, ¿sí? Entonces, sí es importante motivarlos a la investigación, pero también que lo entiendan y que lo analicen y que lo discutan. Los debates son una buena manera de motivar a los chicos para que se preocupen o se interesen más por un tema en específico.
Lo escrito para ellos resulta poco significativo, para ellos es mejor escucharlo, ¿sí? Las conversaciones, de igual forma, ¿sí? Cuando nosotros estamos dando una clase, es bueno interactuar con ellos, como cuando yo llegué y les dije, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué sugieren? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene un concepto específico? O no sé, ¿sí? Es bueno hacerlo con los chicos, obviamente ya con el tema en marcha, para saber qué es lo que a ellos les está motivando, si de veras les está interesando. Y sobre todo por este tipo de chicos, ¿sí? Que son los que aprenden más de esta forma. No sé, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bien. Los kinestésicos, ¿sí? ¿Quién me podría decir qué es un alumno kinestésico? ¿Cuáles son? Por favor. Exacto, son los que son muy activos, ¿sí? Aprenden moviéndose, haciendo, tocando, exploran físicamente. Es un aprendizaje activo. Sobre todo en preescolar y en los primeros años de primaria es muy dado esto y generalmente la mayoría de los chicos lo hacen. Si ustedes recuerdan para cuando estamos enseñando matemáticas, se recomienda seguir las etapas y la primera etapa es la concreta en donde uno toca, juega, manipula. Entonces desde ahí viene esto y después ya pasamos a la etapa abstracta y luego la simbólica, o sea, son diferentes etapas. Y justamente los chicos que son kinestésicos son los que parece que no, pero andan ahí brincando y tocando y haciendo y ahora quiero hacer aquello. Y luego las maestras o los maestros así como que nos quedamos, ya estate quieto, ya, ahorita continuamos. Entonces, estos son los niños los más activos, ¿sí? Bien, vamos a continuar. ¿Cuál es la conducta de estos chicos? ¿Sí? Bien, el visual es más organizado, observador y tranquilo, se le ven las emociones en la cara. ¿Por qué? Porque él también se fija en esto, ¿sí? Como justamente lee más, está más atento, dijéramos a ciertas cosas, pues obviamente organiza más sus cosas, es más tranquilo. Nosotros lo podemos identificar con nuestros chicos. El auditivo es el que se la pasa hablando de todo, ¿sí? Todavía no empezamos y ya está maestra, y aquí y allá, y luego le decimos, ¿qué pasa? Y está hablando él solo, se está preguntando, se contesta, se regaña solo o se queja solito y ahí está, o sea, una serie de cosas. Y justamente, a diferencia del visual, él expresa sus sentimientos verbalmente, ¿sí? Bien, el kinestésico, le gusta tocar todo, se mueve y gesticula mucho, expresa sus emociones con movimientos. O sea, hace todo así. Y es muy, muy activo, se mueve muchísimo, gesticula mucho, dijéramos que hasta luego suele exagerar en los movimientos, ¿sí? ¿Cómo aprenden? Bueno, obviamente el visual va aprendiendo lo que va viendo, necesita una visión detallada, es muy analítico, ¿sí? Para saber a dónde va, le cuesta trabajo recordar lo que escucha, recuerden, y ustedes mismos, muchos de ustedes puede ser que sea así, necesitan leer las cosas para que se les pueda grabar. Si lo escuchan nada más, es difícil que lo recuerden, ¿sí? Así nuestros alumnos. Hay alumnos que necesitan verlo, no nada más escucharlo, sino verlo, revisarlo, analizarlo para poderlo entender, ¿sí? Bien, el auditivo aprende lo que oye. Ya lo dijimos, él
Él totalmente puede estar haciendo otra cosa, pero mientras esté escuchando, está aprendiendo, está adquiriendo los conocimientos. Repitiéndose a sí mismo paso a paso todo el proceso. Si se olvida de un solo paso, se pierde, no tiene una visión global. Entonces, para él es muy importante estar escuchando y entenderlo desde que lo está escuchando. Si él pierde, se distrae por un momento y pierde un momento en la clase, ya se perdió. Se necesita regresar para poder entender lo que se le está explicando. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros estamos dando una clase o algo, necesitamos estarle preguntando al chico, ¿vamos bien? ¿Me regreso? ¿Por qué? Porque en cualquier momento el chico se distrae, o el jovencito, el niño se distrae, ¿sí? Y entonces, si es auditivo y ya se distrajo, ya, hasta ahí quedó. Ya se perdió, ya no le... ¿Y qué es lo que sucede? Cuando él se pierde el interés y hasta ahí se queda, ¿sí? Y nosotros ahí, pero es que sí lo estaba escuchando, sí lo entendió, o sea, no. Por eso les digo, les repito, es muy importante estar regresándonos con ellos para ver qué es, si van con nosotros o ya se quedaron atrás o hay algo que no entienden. Ese es el momento para explicarles. El kinestésico. Aprende con lo que toca y lo que hace. Necesita estar involucrado personalmente en alguna actividad, ¿sí? Él necesita ser partícipe de lo que está haciendo. Por ejemplo, en la materia de ciencias, él necesita hacer sus experimentos, él necesita verlo y tocarlo y hacerlo para poder realmente aprenderlo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos nosotros oportunidad de hacer experimentos con ellos o de trabajar manualmente con ellos, hay que hacerlo, porque tenemos alumnos que solamente, no solamente, pero aprenden más de esta forma. Porque los chicos se van adaptando, los niños se van adaptando. Si tienen un profesor o una maestra que nada más se la pasa dictando, pues se tiene que adaptar, ¿verdad? Ya se fastidió todo el ciclo escolar. O si nada más se la pasa hablando, pues ya también el visual ya dijo, ya valí. No, o sea, hay que, cuando nosotros planificamos nuestra clase, debemos de tomar en cuenta todo esto, ¿sí? Y aunque nos dictan diferentes actividades en nuestro programa, en nuestro plan de trabajo y todo eso, siempre hay que meter actividades que contengan todos este tipo de actividades, hacia alumnos visuales, hacia alumnos auditivos, kinestésicos. O sea, siempre hay que hacer este tipo de situaciones, ¿sí? Ok. La lectura. El visual. Le gustan las descripciones, a veces se queda con la mirada perdida, imaginándose la escena. O sea, es de los chicos que leen y si están leyendo un cuento, se están imaginando el unicornio, se están imaginando el paisaje, se están imaginando todo. O sea, ellos lo viven prácticamente en la mente, se lo imaginan todo, ¿sí? El auditivo. Le gustan los diálogos y las obras de teatro. Evita las descripciones largas, mueve los labios y no se fija en las ilustraciones. O sea, prácticamente no le gusta leer mucho, ¿sí? Y cuando lee, justamente lee diálogos, lee ese tipo donde se maneje el habla. Bien. Kinestésicos. Les gustan las historias de acción, se mueven a leer y no es un gran lector. ¿Por qué? Porque es muy activo. Él lo que quiere es hacer, participar en todo. Entonces, cuando lo ponemos a leer, así como que dice, sí me gusta participar, pero no tanto en esto. ¿Por qué? Porque es activo, ¿sí? Bien. ¿Tienen alumnos así? ¿Sí? Las maestros de primaria, ¿tienen alumnos auditivos? ¿O no? ¿Sí? Yo creo que en todos los grupos tenemos de los 3 tipos, siempre, ¿sí? Y les repito,
Siempre hay que fijarnos en eso para lograr nuestra planeación. La escritura visual. Como lee mucho, pues no tiene faltas de ortografía, ¿sí? Todo lo percibe con la vista y obviamente a la hora de escribir, pues no tiene faltas de ortografía. El auditivo sí tiene faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque escribe las palabras justamente como las escucha, ¿sí? Y entonces es donde nosotros debemos ahí implementar algunos ejercicios para que él pueda determinar y no tenga tantas faltas de ortografía, ¿sí? Se puede corregir, obviamente, sí, pero por eso es importante que nosotros los detectemos para darle énfasis en esto. Ahora, los chicos en un momento dado ya no escriben las palabras completas, ya en lugar de poner qué, ponen la K o cosas así, y nosotros nos quedamos así como, ¿qué me estás diciendo? Entonces, yo creo que es algo que no debemos de perder de vista. Bien, el kinestésico, comete faltas, escribe las palabras y comprueba si le dan buena espina. Así como que, a ver, esta palabra me late que se escribe así. Y si le atinó, padrísimo. Y si no, bueno, ya, la corrige. Entonces, es mucho de irse por la intuición, ¿sí? Ok. La evaluación. Dice, después de recibir la misma explicación, no todos los alumnos recordarán lo mismo. Algunos alumnos recordarán las explicaciones que se escribieron en el pizarrón, otros van a recordar mejor las palabras del profesor y un tercer grupo recordará mejor las impresiones de la clase que le causan. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? ¿Sí? Bueno, como tenemos diferentes tipos de alumnos, obviamente no todos van a aprender de igual manera, ¿sí? Algunos, ¿sí?, se van a aprender lo que sí escribimos en el pizarrón, otros nada más lo que escucharon y otros, ¿sí?, de plano, se van a fijar más en si la clase estuvo bonita o no, si les gustó cómo el profesor, la maestra se expresó, dio la clase y dijo, ay, estuvo buenísima. ¿Qué entendiste? No sé, pero me encantó, estuvo padrísima. Porque estuvo ahí participando, preguntaba y todo, pero le dices, a ver, ¿y con qué te quedaste? ¿Le cuesta más? En ese aspecto sí, como que le cuesta un poquito más de trabajo, aunque son muy listos, son muy, muy, muy inteligentes. Bien, solamente que no se mantienen en un solo objetivo. Es el problemita que en un momento dado tienen. Bien, impacto en tu clase. El diseño de las actividades debe basarse, ya lo dije yo, sí, que los comenté en un principio. Cuando ustedes planifiquen su clase, deben de tomar en cuenta todos estos aspectos. ¿Por qué? Te los repito, porque nuestros alumnos son diferentes. Podemos sacar una estadística de cuáles son cuál es el mayor número de alumnos que tenemos visual o que aprenden más escuchando o kinestésicos. Y con base a eso, planificar nuestra clase, ¿sí? Podemos conocer muy bien todo esto, pero si nosotros no lo aplicamos a la hora de planificar nuestra clase, nuestras actividades, ahí quedó. Aquí no se vale de que digan, es que me están pidiendo que haga estas actividades específicas. O sea, ustedes están directamente con sus jóvenes, con sus niños, ustedes los conocen, ustedes saben principalmente qué tipo de actividades o con cuál tipo de actividades sus chicos van a aprender más, ¿sí? En una planeación siempre es conveniente tomar en cuenta estos aspectos y hacer las actividades para las diferentes características, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos a tener a lo mejor, por ejemplo, en secundaria, ¿no? O en técnicas, que tenemos diferentes grupos. Aunque tengamos una sola planeación para todos esos grupos, sabemos que no lo vamos a dar de la misma manera en todos los grupos, porque son diferentes. Cada grupo es diferente,
Si cada alumno es diferente, bueno, cada grupo también es diferente. Y a lo mejor con un grupo nos va a funcionar una actividad, pero con el otro no. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a identificar cómo aprenden mejor nuestros jóvenes para poder cambiar esa actividad en específico y poder llegar a lo que son nuestros objetivos o nuestros propósitos, de acuerdo a lo que nos estén pidiendo, ¿sí? Pero les repito, es muy importante tomar esto en cuenta en la planeación, ¿sí? El maestro que no planifica es muy difícil que obtenga los resultados deseados. Y si planifica tomando en cuenta las características de los chicos, les aseguro que los resultados van a ser mejores. No es presentar la planeación porque me lo está pidiendo el director, porque me lo está pidiendo mi jefa o mi jefe, y ya, ahí está, lo copio y ahí está. No. Digo, si es por presentarlo, pues presenten lo que quieran, pero sean honestos con sus alumnos. En el momento en que estén delante de ellos, vean las características y vean lo que mejor les conviene a ellos. Porque ese es nuestro propósito, que ellos lleguen al conocimiento. ¿Sí? Ok. Lo que estábamos comentando, los profesores que incorporan, ¿no? Actividades diferentes, tomando en cuenta las características de los alumnos, son los profesores que obtienen mejores resultados con ellos. ¿Sí? Esto, en verdad, voy a parecer disco rayado, pero es muy importante. Podemos tener los conocimientos, podemos ser exigentes, podemos ser una enciclopedia andando, pero si nosotros no nos fijamos en las características que tienen nuestros chicos o nuestros niños, va a ser muy difícil lograr los propósitos. ¿Sí? Y bueno, y aquí nosotros mismos lo vamos a saber. Por eso les decía yo, pueden presentar una planeación excelente, que el director diga, wow, ¿sí? ¿Qué planeación tan bonita, tan buena? ¿Sí? Pero si esa planeación no va de acuerdo a las características de nuestros jóvenes, pues por muy buena que esté, no nos va a servir. No nos van a dar los resultados deseados. Y ya con todo esto, ¿ustedes ya identificaron cuál es su estilo de aprendizaje? ¿Sí? Ahora, hay que ver que no nada más estamos encasillados en uno, o sea, realmente aprendemos de todas formas, pero siempre tenemos una tendencia hacia un estilo específico. No porque diga yo, ay, nada más eres visual y ya, ahí ya no aprendes nada escuchando. No, o sea, todos los alumnos comparten ese tipo de aprendizaje, simplemente que se van más por uno, ¿sí? ¿Alguien quiere compartir qué estilo de aprendizaje descubrió o sabe qué es? ¿Y por qué? ¿No? O sea, usted identificó qué tipo de aprendizaje, qué estilo ¿cuál sería usted? ¿Cómo aprende más fácil usted? Bueno, visualmente, pero muchas cosas haciéndolas. Haciéndolas, exacto. Por eso les digo, o sea, no nada más nos encasillamos en una sola. Tendemos a un estilo en específico, pero no nos encasillamos en esa. Y los alumnos son iguales. ¿Sí? Exacto. Cuando, perdón. En mi caso, es la parte visual, sobre todo, y la kinestésica. No me había fijado en este detalle que mencionaba, ¿no? La parte de la ortografía. Considero que mi ortografía no es mala. Entonces, creo que tiene que ver con este estilo de aprender. Y lo kinestésico también. Claro. Bien, y eso es muy padre, ¿no? Que sepamos nosotros por dónde vamos y a dónde podemos nosotros ponerle más atención. Aparte también con el paso del tiempo se van modificando. Entonces, no quiere decir que siempre vamos a ser kinestésicos o siempre visuales. Con los alumnos es igual. Puede recibir un alumno al inicio que predomine lo visual y con el paso del ciclo va haciendo algún ajuste.
Exacto, tienes mucha razón. ¿Y saben por qué? Porque justamente lo que estamos buscando es el conocimiento. Y de acuerdo a cuando el individuo va adquiriendo más conocimientos, él mismo va aprendiendo cómo puede aprender, perdón la redundancia, de otras formas. ¿Sí? Entonces, toda la razón del mundo. ¿Sí? Podemos ser en una etapa visuales y podemos ir mejorando lo auditivo. ¿Sí? Sí, hasta las canciones populares hablan del canal preferente, dicen, esta tarde vi llover y ve gente correr y no estabas tú, o sea que no te vi. Y la otra dice, me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo la quiero y no quise escucharme. Exacto. Diferentes formas de aprendizaje, definitivamente, ¿sí? O sea, muy, muy claro. Gracias, profesor. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría que ahorita en ese momento hiciéramos un cuestionario para ver más o menos qué estilo tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Ahorita se lo voy a repartir. Yo les sugiero para que les pueda servir el cuestionario, que vayan haciendo las anotaciones en la hoja de respuestas, ¿sí? Sí, por favor. Préstame una. Sí, una nada más. ¿Me ayudas gracias. Sí, perdón. Depende de la reforma, depende del plan de estudios. Se ha manejado como canal de percepción o estilos de aprendizaje. Mi duda es, ¿hay diferencia entre el canal de percepción y el estilo de aprendizaje? ¿Es lo mismo? ¿Son distintos? ¿Cuál es la diferencia? Depende de los autores. Depende de los autores. Ahí sí es como cuando te preguntan o te dicen tienes que llegar a ese propósito. Y en el otro sección te dicen, es que tienes que llegar a ver qué competencias tienes que lograr. No sé si me dé a entender. Depende mucho de los autores y sobre todo en qué ámbito lo estén manejando. ¿Sí? No sé si te aclaré o te agrandé tu duda. Sí. ¿Recuerdan? Anteriormente decían, eran propósitos los que manejábamos, después eran, ahorita que, bueno, fueron competencias, ahorita no sé qué se estén manejando, pero es así. Lo importante es que siempre llegas a las características de los alumnos y eso es lo que uno debe de ver. ¿Sí? Depende del momento o del contexto en donde lo estés manejando, pero viene siendo lo mismo. Sí. Bien, sí traen todos una pluma, un lápiz o algo así, ¿no? Ok, a ver, miren, nada más una aclaración. Son las dos hojas, son las dos primeras hojas, y yo les comentaba, voy a dejar esto, que me estorba, perdón, secretario, no se me da mucho el micrófono. A ver, miren, son estas dos hojas, y yo les sugiero que vayan poniendo las respuestas en su hoja de respuestas, para que puedan en un momento dado aplicar esto con sus compañeros, sus alumnos grandes, no sé, ¿sí? El otro cuestionario lo dejamos pendiente. Todavía no lo revisamos. Todavía vamos a avanzar un poquito.
¿Hasta aquí sí ha quedado claro o hay dudas? ¿Sí? A ver, ¿qué les parece si lo hacen en casa, lo hacen tranquilamente, lo analizan y continuamos por los tiempos, ¿sí? Y mejor aprovechamos ahorita y continuamos, porque también me gustaría el siguiente, que hicieran el siguiente cuestionario, pero con base a lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Y no importa que se lo lleven a su casa y que lo hagan, lo importante es que chequemos lo siguiente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Bien, vamos a ver los estilos de aprendizaje de acuerdo al modelo de Kolb, ¿sí? Creo que ya no vamos a ver nada, sí, sí. ¿Sí ven o prefieren que les apaguemos esto? Sí, así está. Gracias. Bien, descripción del modelo de Kolb. Es muy interesante este modelo porque, bueno, ya no nos estamos basando solamente en los sentidos, ya interfieren otras situaciones. Si el modelo de David Kolb es un método de aprendizaje basado en experiencias, está diseñado para identificar características de tipo personal. ¿Le cambiaron? Sergio, ¿le cambiaron la... Ahí no podemos ver. Ok, vamos a ver. Pensé que le habían cambiado. Es que le cambiaste algunas cosas. Ok. Los estilos de este modelo son convergente, divergente, asimilador y acomodador. ¿Sí? Y bueno, este modelo observa otras características de nuestros chicos. Dice, convergente. El alumno que se le denomina convergente es práctico, racional, analítico, organizado, orientado a la tarea. Divergente, es sociable, flexible, genera ideas, soñador, orientado a las personas, asimilador, investiga, pensador abstracto, disfruta la teoría, le gusta planificar, orientado a la reflexión, y el acomodador, impulsivo, espontáneo, dependiente, busca objetivos, orientado a la acción. Me voy a ir un poquito rápido porque por el tiempo, pero yo espero dar lo básico, ¿no? Ahorita vamos a ver las características específicas. Bueno, miren, este modelo de David Kolb, principalmente, él se basa en dos dimensiones. Es que, ¿sabes qué? Me cambiaron
Bien, Kolb identifica dos dimensiones específicamente, ¿sí? Que es la percepción y el procesamiento. La percepción de lo que vamos a aprender, de cómo percibimos las cosas, y el procesamiento, el proceso, cómo lo vamos a aprender, ¿sí? Es decir, yo voy a aprender a cantar, ¿sí? Esa es cómo lo voy a percibir, de manera abstracta, probablemente, sí. Pero a lo mejor me gusta ver partituras y todo esto. Entonces, él precisamente lo que dice es básico estas dos dimensiones. La percepción, ¿sí? Cómo lo vamos a percibir, y el procesamiento. Cómo vamos a procesar ese conocimiento justamente para llegar a él. Cómo lo vamos a dosificar, ¿sí? Y es lo que él dice, que las personas aprenden de esa forma. Primero, cómo la perciben y luego cómo procesan esa percepción. Si el aprendizaje es el resultado de la forma de cómo las personas perciben y luego procesan lo que han percibido, ¿sí? A veces es de manera concreta, o sea, que tocamos las cosas, a veces es de manera abstracta. Estas son las dos características, precisamente, de la percepción. Por un lado, de una experiencia directa y concreta. Es decir, aquellos alumnos que prefieren tocar las cosas, que prefieren estar directamente con ellas, ¿sí? Van directas, y que vendría siendo de un alumno activo. Cuando nos encontramos con alumnos que prefieren o aprenden más en situaciones abstractas, por ejemplo, leyendo, ¿sí? O si les estamos platicando, o sea, que no necesitan ellos en un momento dado tocarlo, sino que ellos van aprendiendo, ya sea leyendo principalmente o escuchando, ¿sí? Es un alumno teórico. Las experiencias que tengamos concretas, abstractas, se transforman en conocimientos cuando las procesamos de alguna de estas dos formas, reflexionando y pensando sobre ellas, que eso vendría siendo un alumno reflexivo, o experimentando de forma activa con la información recibida, que sería un alumno pragmático. Con base a estas dos dimensiones, ¿sí? Kolb determina 4 estilos de aprendizaje, que son el convergente, divergente, asimilador y el acomodador, ¿sí? Tomando en cuenta estas dos dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que dijimos que iba a tomar en cuenta Kolb? Percepción y procesamiento. Perfecto. Bien. Dijéramos, cuando nos encontramos con una persona pragmática o un alumno que es pragmático. Se puede describir como una persona pragmática, racional, analítica, organizada, buen discriminador, disfruta de aspectos técnicos, le agrada experimentar, en algunas cosas sí es hermético, ¿sí? Buen líder, poco imaginativo, insensible y deductivo. ¿Qué queremos decir con que es deductivo? Exactamente, de lo general a lo particular. Bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros en cuenta? Hay que ver justamente que estos estilos de aprendizaje nos van a dar los tipos de alumnos que vamos a tener, ¿sí? Ya dijimos que son 4 estilos de aprendizaje, y estos 4 estilos de aprendizaje nos van a dar el tipo de alumno, o sea, cómo se va a conducir cada uno de ellos. Bien, el divergente se caracteriza por ser una persona sociable, soñadora, espontánea, empática, emocional, que valora la comprensión, es abierta, genera ideas y sintetiza bien.
Si ustedes se fijan, aquí en comparación a lo que estábamos viendo anteriormente, dijéramos, toma en cuenta varias situaciones. No se encasilla en una sola, ¿sí? Y es lo que decíamos, no es que encasillemos a un alumno en que sea visual nada más o en que sea nada más auditivo, sino que van a tener características con las cuales van a poder aprender de diferente forma y bueno, van a poder combinar este tipo de circunstancias. El asimilador se caracteriza por ser una persona poco sociable, reflexiva, que disfruta la teoría, hermético también, le gusta el diseño, es investigador, poco sensible, un pensador abstracto, planificador, genera modelos, sintetiza bien. Aquí lo podemos relacionar más con el visual. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Entonces, es una de las características que tienen estos alumnos. Les repito, y ya lo dijo su compañera, no es que siempre seamos así. Podemos ir modificando nuestra manera de aprender conforme vamos avanzando. ¿Por qué? Porque vamos teniendo esa capacidad como seres humanos de ir aprendiendo, de ir aprendiendo diferentes formas, de ir analizando qué es, cómo entiendo mejor las cosas. ¿Sí? Bien. El acomodador es una persona sociable que busca objetivos, comprometida, flexible, empática, orientada a la acción, que acepta retos, que es impulsiva, organizada, dependiente de los demás, asistemático, con poca habilidad analítica, espontánea, abierto. Es de estos alumnos que en un momento dado dicen, ¿quién quiere ir a tal lado? Y él dice, yo, ¿sí? Okay, a veces ni siquiera sabe a dónde va y ni qué va a hacer y dice, yo, ahí estoy presente, ¿sí? O sea, todos tenemos este tipo de alumnos. Bien. Para entender un poco mejor este modelo, tenemos las dos dimensiones, que es la parte del medio, que son las percepciones, que pueden ser concretas o pueden ser abstractas, ¿sí? Y dependiendo de esa situación es cómo se va a determinar el tipo de alumno que tenemos. La parte central, que es el procesamiento, y que del lado derecho van a ser los alumnos que se basan más en la observación y los alumnos que se basan más en hacer las cosas, en sentir las cosas, en participar las cosas, ¿sí? Les repito, esto nos ayuda a entender más a nuestros chicos. No los encajonamos o no los encasillamos nada más en los observadores y que no les gusta hacer. No, tenemos chicos observadores, pero que también les gusta hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos también determinar. Ahora, ¿qué pasa cuando un alumno tiene una experiencia, dijéramos, le gusta, su experiencia es concreta y su procesamiento es de observación? Él observa más. Bueno, es un alumno que va a sentir y a observar, ¿sí? O sea, aquí, si ustedes se fijan, se están combinando varios sentidos. Y es una manera en cómo él va a aprender y cómo va a reaccionar, ¿sí? Igual, un alumno que es más abstracto, que le gusta, que aprende más leyendo, observando, dijéramos que es más, no necesita tocar las cosas para aprenderlo, y le gusta observar, va a ser, dijéramos, una persona que va a pensar más las cosas antes de hacerlas, ¿sí? Igual, también tenemos la parte donde está la percepción y los alumnos que les gusta hacerlos, cuando son alumnos con experiencia concreta, pero también una experimentación activa, bueno, van a hacer y van a sentir, van a hacer las cosas, pero también las van a sentir, ¿sí? Y en la parte de abajo,
alumnos que su conceptualización es abstracta, pero su experimentación es activa, van a ser alumnos que van a pensar y hacer más. Sí, ahorita lo vamos a explicar de otra forma para que ustedes más o menos lo chequen. Los modelos del estilo de aprendizaje de Kolb. ¿Sí? Dice, para aprender debemos procesar la información que recibimos, lo que yo les decía. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a percibir? ¿De una manera directa, concreta, o de una manera abstracta? ¿Sí? Cuando es de una manera activa, directa, es un alumno activo. Cuando es una experiencia abstracta, son alumnos más teóricos, ¿sí? Aquellos chicos, como que les repito, cuando aprenden más leyendo, cuando aprenden más, que no necesitan tocar las cosas, que no necesitan estar ahí participando, son alumnos más teóricos, ¿sí? Las experiencias se transforman en conocimientos cuando los elaboramos, ¿sí? O sea, cuando hacemos ese proceso es cuando ya se convierten en conocimientos. Tenemos, dijéramos aquí, la situación. Y esta situación va a hacer que yo aprenda algo. ¿Cómo lo voy a aprender? Puede ser una situación concreta o puede ser una situación abstracta, ¿sí? Y puede ser que yo aprenda más reflexionando y pensando en ella, o puede ser que sea experimentando de forma activa con la información recibida. Si a mí me están diciendo, a ver, me dice mamá, no salgas con fulanito porque te va a pasar. No. Si me pongo a pensar, digo, ay, mi mamá tiene razón, este burro no me va, ¿sí? Pero no, ahí voy, tengo que experimentarlo y me va con el feria. O sea, eso es un ejemplo, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Los alumnos activos. Los alumnos activos son los que se preguntan cuando están aprendiendo el cómo voy a hacer las cosas, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Disfrutan siempre los momentos y suelen dejarse llevar, son muy entusiastas, actúan primero sin pensar en las consecuencias, son muy activos, ellos participan, les encanta estar en clase, les encanta ser parte de, ahí están, ¿sí? Les agrada trabajar rodeados de muchas personas, les gusta ser el centro de actividades. ¿Tienen alumnos así? ¿Muchos o pocos? ¿Sí? Porque luego tenemos chicos que no quieren participar, que van muy bien en su materia, pero no les gusta participar. Bien, esos son los alumnos activos. ¿Cómo aprenden mejor? Cuando se les pone un desafío, cuando se les hacen actividades cortas y de resultados inmediatos, ¿sí? O sea, ellos lo que quieren es ver resultados. Si los ponemos a hacer actividades largas, por muy activos que sean, se aburren y lo dejan, ¿sí? Están en presencia de una emoción, son muy dados a sentir, ¿sí? Ellos quieren sentir esa emoción de lograr lo que están, de lograr el resultado o de hacer el drama, o si pierden, por ejemplo, en su equipo, hacen su drama y ahí están, pero ellos aprenden de esa forma, ellos así son, ¿sí? ¿Qué es lo que no favorece para su aprendizaje? Donde aprenden menos, podríamos decir. No que dejen de aprender, sino que aprendan más lento. Cuando tienen que tomar una actitud pasiva, a ver, tranquilo, siéntate. Te vas a sentar y vas a leer esto, vas a hacer aquello. Eso no funciona para ellos, o no funciona mucho, ¿sí? Deben hacer interpretación de datos cuando trabajan solos. O sea, eso para ellos es así como si les pusieras algo aquí y los detuvieras. Ellos lo que quieren es participar, estar rodeados, estar con todos, estar, dijéramos, delante de todos y hacerse presentes en la clase. Si los ponemos solos ahí, ellos ya dicen, como que pierden el interés y dicen, hasta aquí. Bien, los alumnos reflexivos. Los alumnos reflexivos son aquellos alumnos que se hacen las preguntas ¿por qué?
¿Por qué tengo que aprender esto? ¿O por qué sale este resultado? ¿Sí? Son los chicos de aquel, ¿por qué? ¿Y por qué, maestra? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué no te callas mejor? ¿No? Entonces, así, si llega un momento en que dicen, ya, cálmate. Entonces, realmente, pues sí, tenemos muchos alumnos de estos, ¿no? Les gusta pasar desapercibidos en ocasiones, ¿sí? Observadores, analizan sus experiencias desde perspectivas diferentes. Obviamente, si les dice uno, pues mira, el resultado es este, ¿y por qué por esto? Pero maestra, yo lo hice de esta otra forma y también me salió, y porque entonces son muy dados a hacer ese tipo de comentarios y ese tipo de actividades, ¿sí? Recolectan datos, analizan mucho antes de la conclusión. Ellos tienen que estar muy seguros, ellos lo analizan, lo checan, lo bien. Lo que importa es la recolección de datos. Para ellos es muy importante recabar datos para poder llegar a un resultado. Son muy precavidos, analizando todo antes de llevar una acción a cabo, escuchan antes de hablar. ¿Por qué? Pues porque no quieren equivocarse, ¿verdad? O sea, están al pendiente de, a ver, maestro, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? O sea, están muy atentos a eso. Adoptan posturas de observador, observan y analizan las situaciones, piensan antes de actuar. ¿Tenemos alumnos así? ¿Sí? Que luego nos están diciendo, a ver, sí es cierto, que nos están muchas veces analizando y es la forma en que ellos llegan al conocimiento, no porque nos estén criticando, no porque nos estén poniendo el pie, sino porque es la manera en que ellos aprenden. Y a veces son este tipo de alumnos los que a veces nos caen mal como maestros, ¿no? Porque pensamos que nos están poniendo el pie o que nos están queriendo poner en evidencia, y no, es tu manera de aprender. Bien. ¿Qué es lo que no favorece en su aprendizaje? Están forzados a ser el centro de atención cuando los ponemos ahí a ver, ya se fijaron lo que dijo, a ver, ¿y por qué? Cuando los estamos así cuestionando, es como para ellos así una agresión. Ellos están preguntando porque realmente es su manera de aprender, y muchas veces nosotros, por quererlos detener, los tratamos de evidenciar. No va por ahí. Se les apresura en una actividad a otra, actúan sin planificar primero. ¿Sí? O sea, ellos necesitan planificar todo, necesitan pensar las cosas para poder hacerlas, ¿sí? Y las actividades las hacen a su debido tiempo. Si nosotros estamos, apúrate rápido, o sea, ellos dicen, hasta aquí llegué. ¿Sí? Ok. La pregunta que ellos se hacen es, ¿qué? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué vamos a sacar de esto? O sea, cada alumno, al ver qué es lo que preguntan, podemos más o menos identificar por dónde va su estilo de aprendizaje. ¿Sí? Ok. Esos son los alumnos teóricos, su pensamiento es secuencial, sus valores están en función a su lógica y racionalidad, les gustan los desafíos. Lo relaciono yo mucho con los visuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más dados a investigar, a leer, a adaptarse a este tipo de circunstancias. Igual, parten de modelos, de sistemas, de teorías. ¿Por qué? Porque son más teóricos, se van más a lo que está escrito. Participan en actividades de ambigüedad. No les gusta participar en actividades donde hay una cierta incertidumbre. Ellos van a lo seguro, ¿sí? Ellos, con lo que han estado, dijéramos, observándose en las teorías y todo esto, con lo que han investigado, ellos van a lo seguro. Cuando los ponemos a trabajar en cosas prácticas, en donde no hay mucha teoría, también es ahí donde ellos dicen, hasta aquí. Bien. El alumno pragmático. La pregunta es, ¿qué pasaría si? O sea, él se está poniendo ya otras situaciones, ¿sí? Les aburren las largas discusiones, las actividades sin finalidad también les aburren. O sea, ellos son más de ir a lo seguro, toman decisiones y resuelven problemas. Ellos son más prácticos, más, esto se hace así y así debe ser, ¿sí? Se dejan de ir a otras cosas.
¿Cuáles son, aparte de eso, cómo aprenden mejor? Podríamos decir, participan en actividades de teoría y práctica. O sea, con base a la teoría, ellos van a hacer lo que deben de hacer. Pero ya tienen algo seguro, aparentemente, ¿sí? Digo aparentemente porque luego hay prácticas que no salen como él quiere y es donde él muchas veces se llega a frustrar. Los demás hacen una cosa y lo pueden ver. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que él aprende de lo que hacen los demás, ¿sí? Él lo puede observar, él lo puede ver. Pueden poner en práctica lo que han aprendido. O sea, yo ya leí esto, ahora lo voy a hacer. Les digo, ellos van a lo seguro, ellos van a lo práctico, no andan con ambigüedades. ¿Cómo aprenden menos? Cuando lo que aprenden no tiene relación inmediata con sus necesidades, ¿sí? Cuando no tienen una finalidad aparente, cuando lo que aprenden en ese momento no está relacionado con su realidad, ¿sí? Ellos necesitan estar, dijéramos, ser más, son muy prácticos, ellos son de los que dicen, es esto y lo resuelvo así. Bien, lo que les comentaba yo hace rato, y aquí a lo mejor ya sin tanto monito lo podemos entender mejor. Tenemos, ¿qué dijimos que era ¿qué eran las dimensiones? ¿Cuáles son? Percepción y procesamiento. Las percepciones pueden ser experiencias concretas o pueden ser abstractas, ¿sí? Y la manera en cómo lo vamos a procesar pueden ser de manera reflexiva, observando, o pueden ser de una manera en donde experimentamos y es más activa, ¿sí? Tenemos alumnos en donde primero observan, son más reflexivos y así resuelven sus problemas y así aprenden más, pero también tenemos alumnos en donde prefieren hacerlo y ser más activos. Ese es el procesamiento del conocimiento. ¿Cómo lo van a adquirir? ¿Cómo van a llegar a él? Ya sea de una manera concreta o de una manera abstracta. Y en ese cuadrante ustedes lo pueden determinar. Cuando un alumno es divergente, quiere decir que siente y observa. O sea, él está sintiendo lo que está conociendo, lo que está aprendiendo, pero también lo está observando, ¿sí? Cuando es asimilador, lo está observando y lo está pensando. No, aquí no hay necesidad de que lo esté tocando, que lo esté manipulando. ¿Sí me captan esta parte? ¿Que sí es abstracta? Ok. Cuando es convergente, llegó al conocimiento de una manera abstracta, ya sea leyendo o de alguna manera abstracta. No lo está tocando, no está participando. Pero sí lo va a aprender de una manera, su procesamiento sí va a ser activo. Entonces, se va a referir a que va a pensar y lo va a hacer. ¿Sí? ¿Sí me entienden esta parte? El acomodador llega de una manera concreta, y también es activo. Entonces, él lo hace y lo tiene que sentir, tiene que participar, tiene que estar ahí para poderlo asimilar y para poderlo trabajar. ¿Sí queda claro con esto, con este cuadrante? Es mucha información que ustedes lo van a poder analizar, pero con este cuadrante ustedes pueden pues comprender cuáles son los tipos de alumnos y cuáles son los estilos de aprendizaje, ¿sí? O sea, los estilos de aprendizaje, de acuerdo a Kolb, son acomodador, divergente, convergente y asimilador. Y con base a eso, van a ser los tipos de alumnos que vamos a tener. ¿Sí queda claro? Ok. Eso sería con base al modelo de Kolb. Voy rápido con esto. No sé, ¿qué hora tienen por ahí? 6:20, ok. Bueno, con los recursos didácticos, para mí era más importante que ustedes conocieran el tipo de aprendizaje
los que pueden ustedes identificar a sus alumnos para poder entonces determinar los recursos didácticos, ¿sí? O sea, la diferencia entre medios y recursos didácticos. Los medios didácticos van a ser aquellos que ya están diseñados o que fueron creados específicamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y los recursos didácticos es todo lo que podamos nosotros encontrar. Nosotros como profesores somos muy buenos para esto, ¿sí? Hasta una cubeta la podemos utilizar como recurso didáctico. Y más si no tenemos presupuesto, ¿sí? Entonces, recursos didácticos, ahí va a ser de acuerdo a su imaginación, y más que a su imaginación, aparte de su imaginación, a las necesidades de sus alumnos, al presupuesto, obviamente, ¿verdad? Pero más que nada a las necesidades de sus alumnos. Si sus alumnos son activos, ¿qué tipo de material van a utilizar? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Si los alumnos son activos, ¿qué tipo? ¿Perdón? Maquetas. ¿Qué más? Si son teóricos, ¿qué tipo de material? ¿Alguna lectura, algún libro, alguna revista? ¿Sí? Entonces, ustedes ya con base al conocimiento de sus alumnos, ustedes van a determinar el tipo de material que van a utilizar. Que si el plan de estudios me dice que tengo que hacer aquello, bueno, lo puedo adaptar de acuerdo a las características de mis chicos, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso es la importancia de la planeación. Y perdonen que lo repite tanto, pero en verdad, yo con mis maestros leí sobre la planeación, hasta que lo logré, ¿verdad? Con algunos otros de plano no. Y les repito, pueden entregar una planeación perfecta, pero si no va de acuerdo a la realidad de sus alumnos, a las necesidades de sus alumnos, no les va a servir. Y un maestro que improvisa deja mucho que desear. ¿Sí? Ok. Bien, los recursos didácticos pueden ser lo que sea, podemos utilizarlos como recursos didácticos. Y en su planeación viene recursos didácticos, ¿sí? Pueden ustedes hacer lo que sea, pero siempre y cuando vaya de acuerdo a las características de sus alumnos. Yo creo que para otra plática sería conveniente ya ver la elaboración de material, ¿sí? Ya sería otra parte. Ahorita es hacer hincapié qué tipo de recursos utilizarían para sus clases, para sus alumnos, ¿sí? Y bueno, los únicos que pueden determinarlo son ustedes, porque ustedes son los que conocen prácticamente a sus alumnos. El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilita la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. O sea, el material didáctico es aquel que ya está diseñado para eso, ¿sí? Pero no quiere decir que sea el único. Los medios didácticos, recursos didácticos, material didáctico. Cuando hablamos de medios didácticos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Puede ser. ¿Qué más? Las instalaciones, las computadoras que utilizamos, tiene mucho que ver. Miren, al hablar de materiales, estrategias, estilos de aprendizaje, o sea, es hablar de todo, ¿sí? Ahí estamos hablando, por ejemplo, también de los juegos. Los juegos son muy buenos medios didácticos para que los chicos aprendan, ¿sí? Utilizar juegos. Tenemos un sinfín de recursos didácticos. Lo importante es conocer a nuestros chicos y ver qué es lo que podemos darles. Y pues también investigar, porque créanme que sí hay mucho sobre esto. Hay juegos que nosotros ni nos imaginamos que pueden llegar, nos pueden apoyar muchísimo para el aprendizaje de los jóvenes. Sobre todo ahora que muchos de ellos ya
son muy apáticos, no les interesa, es frustrante de que estemos dando la clase y los jóvenes no entiendan nada porque simplemente no quieren, ¿no? O están en otro rollo, hay otros distracciones y bueno, nuestra labor como maestros es justamente motivarlos y los recursos didácticos nos sirven para eso, para motivarlos, para que no sea todo teórico y nada más así, sino que también que ellos, por ahí había un programa que se llamaba Aprendiendo Jugando, ¿sí? Entonces todo esto realmente es conveniente que lo retomemos, que veamos de qué manera podemos hacer más bonitas nuestras clases, no tan teóricas, no tan cuadradas, sino tener esa apertura, ¿sí? Vaya, les repito, con una cubeta, hasta con vasos, con lo que sea, podemos hacer recursos didácticos. Y más si no hay recursos económicos, pues también, ¿verdad? Si tenemos la capacidad económica para el material didáctico, pues hay mucho material didáctico excelente. Pero si no, tenemos la facilidad de ir creando. Bueno. La diferencia entre material didáctico, el material didáctico es aquel que ya está elaborado específicamente para eso. Por ejemplo, un abaco, ese es un material didáctico, ¿sí? Un recurso didáctico serían, por ejemplo, si yo les llevo semillitas de chabacano pintadas y digo, no tengo para el abaco, pero les voy a llevar las semillitas, ese sería un buen recurso didáctico, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Que al fin y al cabo, miren, la diferencia es lo de menos. Lo importante es que lo utilicemos adecuadamente de acuerdo a nuestros chicos y de acuerdo a nuestra planeación, ¿sí? Se puede llamar esto enseñanza por diagnóstico del alumno. Bueno, lo que pasa es de que nosotros para enseñar a alguien debemos de partir del diagnóstico. Siempre debemos de partir del diagnóstico. Con base al diagnóstico, nosotros ya vamos a tener los elementos para poder planificar, ¿sí? Y para ver de qué, dijéramos, qué actividades les vamos a poner a nuestros chicos. O sea, todo debe de partir del diagnóstico. Debemos, sobre todo ahorita que están iniciando las clases, es muy importante que ustedes sepan qué conocimientos traen sus alumnos, ¿sí? Y con base a eso van a partir. Digo, si están dando inglés, pongo un ejemplo, ¿sí? Y les dicen, es que ya el alumno, en ese momento el alumno ya debe de tener una conversación y resulta que el alumno nunca ha llevado inglés, aunque lo marque el programa, pero nunca ha habido maestro en ese